días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Exprésate, una producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mi nombre es Priscila Barba y el día de hoy, pues, con todos estos temas que hemos venido hablando sobre el proceso electoral que hemos estado viviendo en el Distrito Federal y en toda la República, hemos mencionado varias veces que toda la información que a nosotros nos llega es muy importante. Y pues con relación a esto, el día de hoy vamos a hablar un poco más sobre cómo los medios de comunicación afectan directamente este proceso electoral y toda la democracia. Para hablar del tema, el día de hoy nos acompañan Mónica Vázquez. Hola, buenos días, mi nombre es Pedro Guerrero. Y Francisco Ruiz, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Va a ser muy padre hablar un poco más sobre este tema. Y bueno, una función que cumplen los medios de comunicación es que median a las instituciones y a los ciudadanos, además de informar y generar opiniones en la sociedad. Estos son mecanismos de retroalimentación con las instituciones y proporcionan información a la ciudadanía para que emita el voto en las urnas de manera informada. ¿Ustedes consideran que los medios de información cumplen con la función de informar y formar una opinión durante procesos democráticos? Bueno, considero que el flujo de información, como una transmisión de datos, así entendida, es un papel que se cumple en la estrategia por dar a conocer a los involucrados evidentes en el proceso electoral, más allá de todos los involucrados que normalmente se pueden percibir. Sin embargo, la formación de una opinión es multifactorial, de modo que los medios son solo una pequeña parte del gran concentrado de perspectivas que generarán las apreciaciones posteriores. El acercamiento que la gente tenga con determinado medio abre o cierra las posibilidades para que se cumpla o no la función de informar. Claro. Y, como consecuencia, la de generar opiniones. ¿Alguien? Me gustaría retomar un poco. Creo que hay una frase que me gusta mucho de Diego Valadez que dice que todo proceso democrático es un proceso comunicativo. Entonces, los medios de comunicación tienen un rol importantísimo en la información que se transmite al elector. Sin embargo, creo que la formación de una opinión es cierto que está conformada por varios factores. Sin embargo, también me parece que desafortunadamente en el contexto que vivimos, en el contexto social de México, los medios de comunicación han tomado un lugar muy, muy, muy importante en la toma de decisión que da el elector al momento de prestar su voto. ¿En qué sentido? En el sentido de que para que exista un verdadero flujo de información, claro, y se pueda propiciar una pluralidad de ideas, tiene que existir en primer lugar libertad de expresión y por otra parte tiene que haber distintas fuentes de información. En el momento en el que estas dos confluyen es que entonces podemos decir que sí existe una posibilidad de informar, más no de la formación de una opinión, puesto que la opinión es algo que tiene que surgir de un análisis crítico que se va formando durante toda esta etapa preelectoral, para que en el momento dado, durante las campañas, se pueda decidir cuál es el candidato por el que se puede votar o no. Ok, yo concuerdo mucho con las opiniones de mis compañeros aquí presentes. Sin embargo, sí quisiera recalcar un poco la diferencia entre comunicar e informar. La gente cree que son los mismos conceptos, ¿no? Y realmente es muy diferente. Comunicar, por una parte, es esta plática que podemos tener, claro, y todo. Y hacer medios de comunicación, simplemente la televisión es esta mediación, ¿no? El radio, pero así puede ser un libro, un periódico, diferentes medios para tratar de comunicar. Entonces los medios de comunicación que hacen es comunicar información. Entonces por ese lado sí comunican información, sí forman una opinión, pero que ya está preinterpretada, ¿no? No es una opinión, digamos, objetiva, sino de acuerdo a los lineamientos, como bien lo mencionaba mi compañero, pues de acuerdo a los lineamientos editoriales o empresariales, ya es una, digamos, construcción de una opinión, pero ya preinterpretada desde la mediación de esta empresa de comunicación, ¿no? Que la va a transferir justamente al lector, al oyente o al televidente. Esta campaña electoral tuvimos como una gran diferencia entre todo el proceso que se llevó a cabo. No vimos tanta basura en las calles sobre propaganda y todo este rollo que tiene que ver cuando entregan folletos. Y vimos más que hicieron lonas y más comerciales. ¿Ustedes creen que es mejor de esta manera o de la manera anterior para poder comunicar, para poder llegar a la gente? Me gustaría retomar un poco lo que dice, ¿me recuerdas su nombre? Mónica.
difiere un poco en el punto en el que la información y los medios confluyen. Me parece que incluso una plática es un medio de comunicación. ¿En qué sentido? En el sentido de que incluso dentro del mercadeo existe ese tipo de mercadotecnia que funciona de boca en boca. Entonces yo puedo estar platicando con un vecino, puedo estar platicando con un amigo, y al yo estar informando las propuestas que puede tener cierto candidato o cierto partido, o al simple punto, en el momento en el que yo transmito mi punto de vista, lo entonces, compartes, ¿no? precisamente, Lo dejas llegar. entonces yo estoy siendo un medio de comunicación. Claro. Mencionas un punto también muy importante. Las empresas, la prensa y las editoriales ya están preinterpretadas y tienen una misma postura que van a tratar de cubrir. Entonces, en un mercado de las telecomunicaciones tan liberalizado, pero que a la vez también está muy limitado por el Estado, podemos ver cómo existen muchas preferencias de ciertas empresas o ciertos intereses que existen detrás de los medios de comunicación en el momento de poder dar una opinión. Retomando el punto de Priscila, me parece que insisto, retomar la comunicación de boca en boca es fundamental. ¿En qué sentido? En el que la comunicación entre los candidatos y los electores no se está haciendo de manera bilateral, se está haciendo solamente en un sentido. Sí. Es decir, yo candidato hablo con mis electores, sin embargo, muy pocas veces voy a escuchar lo que ellos me dicen. Entonces, Sí, es como un yo te ofrezco, pero nunca voy a saber realmente pero no cuáles escucho, son tus precisamente. necesidades, ¿no? Y al existir una crisis política como la que hay actualmente en México, en el cual tenemos una izquierda muy partida y una derecha y un centro que se están peleando mucho por los votos, tras una crisis política de 2014, finales de 2014, entonces los partidos están buscando migrar a diferentes maneras más llamativas de conseguir el voto de maneras, a mi parecer, bastante populistas. ¿Algo que quieras opinar tú? Bueno, lo mismo, la parte de la problemática sigue siendo la unilateralidad de los mensajes que se generan. Las estrategias planteadas no resultan como tales, parecen únicamente mecanismos o una serie de pasos a seguir que no tienen como idea fundamental comunicar, sino preservar una imagen. Bueno, antes de irnos a un corte, ¿cuál consideran que es el medio por el cual la gente se puede informar más de todo lo que está sucediendo actualmente? Yo consideraría que todavía la televisión. O sea, a pesar de que el internet ha tenido mucho auge y todo, habría que ver que teniendo internet en, pues no sé, en diferentes comunidades o localidades, saber muy bien la brecha de información o la brecha de uso, para qué entra la gente a internet. Entonces, decir que internet podría ser el medio por el cual, yo no lo acertaría tanto. Yo considero que todavía la televisión sigue siendo de los medios más importantes. Como el que más pega, ¿no? Y el que la gente lo sigue viendo. Concuerdo completamente con lo que menciona Mónica. La televisión sigue siendo un aparato que incluso el propio Estado ha estado proporcionando, y en esta migración, por ejemplo, de la señal análoga a la digital, en la cual en ningún momento se busca que el propio cliente consuma su propio televisor, sino que el Estado mismo lo subsidia, de manera que este aparato ideológico sigue siendo muy funcional en las campañas políticas. Es interesante lo que agregan mis compañeros. Me gustaría al mismo tiempo decir que una vez que se ha despertado el interés por los aconteceres que rodean a las personas en su núcleo vital, es muy recurrente que el medio que por antonomasia se ha utilizado, aunque no deba ser considerado como el ideal, dependerá totalmente de que resulte idóneo para las personas. Es decir, que contenga la confianza que se le ha depositado, obviamente, y que tenga un espacio de accesibilidad y coherencia para la construcción de los pensamientos que van teniendo. Bueno, pues vamos a un corte y ya regresamos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos.
Hola, soy Rodrigo Morales. Te invito a votar el nuevo programa de contenidos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como siempre, me acompaña en la conducción Pablo Javier Becerra. En este espacio haremos el análisis del proceso electoral. Tendremos invitados, académicos, analistas y los titulares de las instituciones electorales que nos ayudarán a entender a los ciudadanos qué es lo que está ocurriendo a lo largo de las etapas de este proceso electoral. Nuestros invitados nos van a ayudar a conocer las principales novedades de la reforma electoral y explicar paso a paso todo lo que hay que hacer para ir a votar. Recuerda, solo aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Hay más acceso a, bueno, muchas personas ven más en la televisión que en internet. No, por internet. Los chavos sí, un poco más por internet. Por medio de la televisión, de las noticias. Bueno, pues ahorita por el tiempo, porque luego a veces no tenemos tiempo y tenemos que, en un ratito que vemos las noticias, pues luego ya viene todo resumido. Ya regresamos de nuestra primera pausa y estamos hablando sobre los medios de comunicación y cómo afectan con la democracia y todo este proceso electoral que estamos viviendo actualmente en México. ¿Ustedes cómo consideran que los medios de comunicación ayudan al ciudadano a tomar las decisiones con respecto al voto, con respecto a su postura política? Bueno, yo retomando un poco lo que había mencionado al principio, esta opinión construida desde la preinterpretación y desde lineamientos empresariales y editoriales, yo creo que los medios, no sé si ayudar o algo así, pero digamos, influyen en la toma de decisiones de los ciudadanos a través de lo que están presentando, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, las encuestas, cuando dicen tantos porcentajes es esto, ya le estás formando desde ese momento una preinterpretación a tu televidente, ¿no? Y le estás diciendo, bueno, este porcentaje, este candidato lleva 80, el otro 30, el otro 10, entonces tú como televidente dices, bueno, ya es muy probable que gane este o así, ¿no? Entonces, a través como de esa preinterpretación por lineamientos empresariales, editoriales, no sé si llamarlo ayudar, pero forjan una cierta visión ya tanto de candidatos como de procesos electorales como de partidos. Sí, claro, rescatando lo que tú comentas de lo de las encuestas, hoy estaba escuchando, por ejemplo, en el radio, que para Miguel Hidalgo, para la delegación Miguel Hidalgo, Cristian Bon ya está, bueno, lleva la mayoría y la ventaja, entonces como que te vas dando cuenta de cómo van a ser las votaciones realmente y más o menos, pues, te puedes guiar por estas encuestas. ¿Ustedes qué opinan? Me parece, retomando el punto que mencionas, por ejemplo, que muchos electores pueden también sujetarse o más bien someterse a esta concepción del voto útil, el decir, bueno, no voy a desperdiciar mi voto, lo voy a dirigir a aquel candidato con el cual tal vez no concuerdo al 100, sin embargo es aquel candidato que es más probable que gane y que creo que es uno de los más rescatables. Creo que los medios de comunicación funcionan como realmente un arma de doble filo, en el sentido de que por una parte podemos tener medios de comunicación como la iniciativa que tiene la Universidad Nacional de Voto Informado, que es un sitio web en el cual tú puedes meterte y revisar las propuestas de ciertos candidatos que han rellenado un cuestionario, de los candidatos a diputados federales y locales que existen en los distritos electorales de cada uno de los electores, pero por otra parte también encuentras en Facebook muchísimos remakes de canciones que son utilizadas para campañas y que nuevamente caen en este populismo que tanto está afectando actualmente a nuestro país, en tratar de atender solamente a necesidades básicas, realmente a necesidades que no son necesidades cívicas, son solamente necesidades creadas por nosotros mismos y son ideas que tenemos en aras de buscar un interés personal y no tanto un interés común.
Claro, definitivamente los medios juegan el papel de contribuir en la toma de decisiones y no necesariamente como consecuencias positivas o consecuencias negativas. Es decir, una vez que se le otorga la figura de autoridad a los medios a los que decidimos consultarlos, o incluso una figura totalmente opuesta a la de autoridad, se generan opciones entre las cuales las personas pueden elegir para la toma de decisiones. Los ejemplos en los que se puede determinar es que se va a creer en lo que se dice, no se puede creer, incluso aparentar una postura de indiferencia. Claro, y bueno, tomando otro punto, ¿ustedes creen, por ejemplo, aumentamos los canales informativos y a partir de esto, ¿ustedes creen que habría un mayor flujo de datos y democracia, por lo tanto? Me parece que se aumenta así el flujo de datos y el flujo de información. Sin embargo, creo que la democracia no consiste únicamente en este mismo flujo. Es decir, la democracia no solamente abarca el ir y votar, sino también en tener un interés en la vida pública y en la vida política de cada uno de nuestros países. De nuestras localidades, mejor dicho. Es decir, nosotros podemos votar por alguien y sin embargo esto no implica que tengamos un estilo de vida democrático, en el sentido de que no estamos participando, por ejemplo, en consultas ciudadanas, en distintas encuestas que pueden ayudar a mejorar nuestro propio entorno. Y por eso mismo también creo que el simple hecho de que exista mayor flujo de información no implica que los electores la vayan a revisar. Es decir, más allá de crear mayores flujos de datos y de información, creo que es necesario perfeccionar los que existen actualmente y tratar de forjar esta cultura democrática, tanto en los niños como en los adultos y en los electores, en aras de poder lograr una verdadera democracia en nuestro país. Habría también que definir como si se van a abrir números de canales de información, a qué lineamientos van a seguir, ¿no? Esto de democratizar los medios. Porque si siguen lineamientos igual solamente de monopolio o a los mismos que ya tienen estos poderes de mediáticos, entonces no estaríamos hablando totalmente de una democracia de medios de comunicación. Y concuerdo mucho con lo que dice mi compañero. Realmente abrir los canales de información no es que va a abrir la apertura a la democracia, ¿no? Si la construcción de una educación de la democracia viene también en estas consultas, en que el lector o el televidente o demás se entere de sus políticos, de sus partidos y todo esto demás. Entonces, abrir los canales informativos no es que vaya a haber una apertura a democracia, sino la educación de la democracia ya hace desde antes y ver también de dónde van a dar estos canales de información. Sí, yo coincido. Mayor flujo de datos sí, pero no mayor número de gente informada ni mayor democracia. No queremos decir que sea una forma no adecuada para fomentar el crecimiento de estas, pero ante la complejidad en la que cada tema se desenvuelve, es imposible pensar que los medios lograrían satisfacer el deseo por reducir los niveles de incertidumbre que cada persona tiene. De hecho, en la sociedad y la comprensión de lo mismo, de la democracia, del término, quizás ayudaría a la puesta en marcha de la misma, pero simplemente por decir que el enriquecimiento de canales no sería como lo más viable. O sea, claro, si lo enfocamos únicamente, digamos, a la participación del voto y a las elecciones, pero si, por ejemplo, como ustedes dicen, influye el medio de comunicación en más participación ciudadana y todo, entonces pues sí también aumentaríamos la democracia indirectamente, ¿no? Es que yo no creo que eso aumentaría la participación ciudadana. Al contrario, creo que incluso lograría retener a muchos electores. Existe un enorme desinterés hacia la política y particularmente en las elecciones intermedias, el porcentaje de electores que van a las urnas es mínimo. Es decir, es aproximadamente de un 50% aquellas personas que votan por diputados federales, locales, sí, claro, y por distintas alcaldías y presidencias municipales. Entonces, al hablar de estos cargos que para muchas personas pueden parecer muy básicos o pequeños, entonces realmente lo único que estamos haciendo es bombardear con demasiada información que realmente es basura porque no estamos dando ninguna clase de propuesta ni ninguna clase de dato concreto con el cual ellos puedan forjar una opinión, retomando el punto que mencionamos principalmente. Entonces, creo que lejos de fomentar una participación o el voto, realmente eso solamente retendría al elector de votar al estar más aturdido por todas las situaciones que ya de por sí se viven y al existir mayor basura política, entonces sería el elector aquel que se retendría. Pero entonces no sería aumentar, ¿no? Sino sería transformar para que pueda haber otro tipo de flujo de comunicación. Porque a partir de esto podríamos encontrar no solo, como tú dices, el bombardeo de información sobre los candidatos, sino
impulsar la participación a partir de, no sé, de campañas, de participación, de llamar la atención de la gente? Yo creo que lo que tendrían que hacer las instituciones es salir de esa crisis que la gente ya no cree en ellas, de esa crisis de poca legitimidad que se le ha creado. Entonces, si no existe tanto de ciudadanía hacia las instituciones, esa credibilidad o esa confianza, digamos, al momento tú de presentarles todo, como mencionan, todo este bombardeo de información de la democracia y tal, al existir esa crisis, la gente lo que va a hacer apagar la televisión. Entonces, pues antes hay que salir de esa crisis que existe en las instituciones. Bueno, vamos a una pausa, perdón, y ya regresamos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Ahorita por internet se comunica más y no hay tanta censura. Yo digo que por internet es donde te enteras más rápido. ¿Y crees que los chavos se enteran más? Y aparte ya casi la mayoría de los chavos utiliza por internet últimamente. Retomando un poco la plática que estábamos teniendo sobre los medios de comunicación, me interesaría como volver a tocar el punto que tú mencionabas sobre el internet. ¿Cómo ustedes creen que influye el internet frente a los medios de comunicación que ya conocemos, que ya están establecidos y que en cierto punto inclusive se están viendo obsoletos frente al internet? ¿Creen que existe una mayor participación a partir de que se impulsa toda la publicidad en internet? Bueno, las plataformas virtuales en las que normalmente o principalmente destacan, creo que Facebook, Twitter, como principales canales para la reunión de la información, han otorgado a quienes ordinariamente se encontraban en el papel de receptores o de perceptores, según la perspectiva de cada quien, la posibilidad de interactuar y formarse como productores de información. Por un lado, los canales para la emisión y confrontación de datos se abren a la retroalimentación, lo que invita a la participación de quienes tienen el acceso a la red, porque bueno, sabemos que no todos tienen este acceso a la red. Normalmente el porcentaje de mexicanos que lee las noticias en internet es de un 4%. De modo que el tratamiento de la información nos va a arrojar nuevamente hacia una agenda pública, ¿no? Lo que algunos teóricos también han definido como agenda setting, que es el curso de la información hacia la estrategia y hacia el posicionamiento de ciertos temas únicamente. Vemos, por ejemplo, cómo se reproduce la agenda setting en aspectos como el trending topic, el uso de hashtags en Twitter, donde se habla específicamente de ciertos temas, y estos temas son los que posteriormente se van a reproducir en los medios. Entonces creo que durante el proceso electoral el recurso de estos hashtags es una de las herramientas de las que se valen muchos de los partidos para tomar posición mediática, por así decirlo. Sí, claro, aparte es una manera de llegar a la población joven, ¿estás de acuerdo? Claro, totalmente. Creo que con la visión que se tenía que los receptores eran pasivos, ya no, los receptores son activos y como bien menciona mi compañero Javier, ahora también producen esa información. Ahora hay que ver muy bien que este tipo de plataformas virtuales o redes sociales virtuales donde la gente ya también produce esa información y además la está emitiendo,
tener también en cuenta la credibilidad, porque los medios no pueden como bastarse simplemente de en un comentario y todo eso, ¿no? Entonces tener siempre presente que como medios de comunicación, bueno, esa responsabilidad de saber qué van a informar. Entonces yo creo que Internet sí ha servido para abrir un poco este panorama. La gente ahora participa más y sabe lo que, por ejemplo, toma foto de a lo mejor de están comprando votos y lo sube, ¿no? Y la gente se informa a partir de eso. Pero yo creo que sí habría que tener mucho cuidado con la información que se maneja por parte de los medios y van a rescatar ciertos elementos desde Internet. En mi opinión me parece que sí existe mayor participación. No creo que el Internet haya terminado de opacar aún a otros medios como puede ser la radio o la televisión. Sin embargo, creo que una de las particularidades que tiene el Internet dentro de todo esto es lo fácil que es manipular la información. Al no existir ninguna clase de restricción y ninguna clase de filtro o censura, entonces por una parte sí se pueden demostrar distintas problemáticas y distintas situaciones que se pueden presentar a partir de lo que se percibe desde la ciudadanía, pero por otra parte también vemos, por ejemplo, videos del presidente de la República editados o de distintos candidatos en los cuales solamente se busca la humillación. Creo que el Internet ha tenido un rol fundamental, particularmente en el proceso electoral a partir del año de 2012, en el sentido de que con el nacimiento de, por ejemplo, movimientos como Yo Soy 132, claro, o el que se vio recientemente con los hashtags Ya Me Cansé, ha sido una participación que ha despertado no solamente a la juventud, sino creo yo que a mucha parte de la ciudadanía. Se ha vivido un proceso histórico de protesta y de cambios a niveles políticos en el cual se tuvo un verdadero impacto muy tangible en estas elecciones y que podremos notar que muchos patrones o factores que se estaban cumpliendo elección tras elección se van a ver rotos tras este tipo de movimientos, y la Internet, en mi opinión, fue un medio fundamental en toda esta generación de información. Creo también que los partidos políticos están actuando más como empresas y, como lo mencionaban mis compañeros, se está tratando de enfocar más en una estrategia de mercadeo que de información, de una campaña política. Es decir, claro, hay varios puntos en los cuales hay similitudes, entre una campaña mercadotécnica y una campaña política. Sin embargo, lo más importante es que exista, en primer lugar, la bilateralidad y, por otra parte, que el candidato pueda proporcionar información y no solamente se venda. Es decir, que se vea una representación verdadera y proporcional de los intereses que tiene el electorado, y no solamente que se vendan como una imagen, como el candidato guapo, como el candidato con más seguidores, o como el candidato, o por ejemplo el jefe delegacional de Coajimalpa es un jefe delegacional que lo conocen porque es el jefe delegacional que más usa Twitter, y no tanto por otros logros u otras acciones que ha tomado durante su mandato como jefe delegacional. Entonces, ¿existe mayor participación? Sí, existe mayor participación también. Sin embargo, es necesario que se cuide todo este tipo de cosas para poder generar un voto fundamentado. Bueno, el tiempo casi se nos ha terminado, pero a manera de conclusión, ¿ustedes cuál creen que sería la manera más ideal para llegar a un ciudadano, para poder obtener el propio criterio de cada uno? Yo creo que ya nace desde la responsabilidad de medio de comunicación y nace la responsabilidad desde la ciudadanía, ¿no? El medio de comunicación tiene que tener esa responsabilidad de qué va a informar, dejar un poco la línea editorial. Yo sé que, digamos, el reportero que va a ir a cubrir esto ya va a tener una preinterpretación de lo que ocurrió en ese evento político, ¿no? Y lo va a transferir desde su perspectiva, ¿no? Pero ya es desde suya. Digamos que los lineamientos editoriales o empresariales, más bien yo le llamaría, dejarlos como un poco de lado y que sean editoriales, ¿no? Y la responsabilidad ya se desde los medios de comunicación, y también no todo el peso recae en ellos o en las instituciones, sino también como ciudadano en fomentar esa participación, o el cómo yo me puedo enterar de las diferentes procesos electorales o campañas políticas en diferentes aperturas o canales informativos. Yo pienso que es importante, en primer lugar, la educación cívica, fundamental. Puedo rescatar, por ejemplo, las encuestas y consultas infantiles que se realizan elección tras elección, en las campañas, en las urnas, en las cuales los niños pueden ir a rellenar una consulta o una encuesta. Sin embargo, creo que es necesario sistematizar esto y que se pueda realizar a mayor cantidad de jóvenes que no tienen aún la oportunidad de ser electores.
Para los electores creo que es necesario presentar la información de una manera imparcial y objetiva, es decir, que las instituciones como el Instituto Nacional Electoral puedan presentar, por ejemplo, todas estas propuestas como lo hace el proyecto de voto informado, en el sentido de que tú como elector puedas revisar una plataforma o una manera de que existan todas estas propuestas y que tú puedas tomar una decisión con base en lo que se está proponiendo dentro de la jurisdicción del puesto y por supuesto de la viabilidad de estas, que bueno, a final de cuentas creo que eso es lo más importante de la democracia, es la libertad de elección, y la libertad de elección difícilmente se va a poder dar si toda esta información tiene una preinterpretación o bien está manipulada por ciertos intereses o ciertas interpretaciones del canal emisor. Claro, y ante los datos que arroja el Instituto Nacional Electoral, donde anticipa que un 38% de los ciudadanos tiene la intención de participar en las elecciones, nos muestra cuál es el panorama con el que se está percibiendo todo el proceso electoral. No hay fórmulas secretas para que tal condición, es decir, la de la información y la consecuente participación, genere el interés por persuadir a la gente y hacia la imagen, ¿no? La invitación es que del tema es para quienes detentan el poder del control de los contenidos de los medios, como para las personas en la idea de asumir su responsabilidad como ciudadanos. Bueno, el tiempo se nos ha terminado, pero como conclusión mía, yo creo que lo que falta es fomentar un medio de comunicación mucho más objetivo que pueda brindar a la población una realidad en vez de solo opiniones. Y bueno, muchas gracias por su atención. Soy Priscila Barba y los esperamos en una emisión más de Exprésate.